Medidas de distribución. Los aprendizajes esperados son calcular medidas de distribución o forma utilizando funciones de Excel. Además, interpretar medidas de distribución o forma. Las medidas de distribución o de forma nos permite comparar la distribución muestral con otra distribución teórica bien comportada llamada distribución normal, en cuanto a la simetría o la concentración de datos. Y para ello existen dos coeficientes, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Entonces, otra manera de abordar la definición de una medida de distribución es que se pretende calcular ciertos valores, ciertos coeficientes, de tal manera de poder compararlos con la distribución normal, de tal manera de definir cómo es la forma de una distribución cualquiera de datos en relación a esta distribución normal, para así referirse a la simetría de los datos o cómo se concentran. El coeficiente de asimetría es una medida que permite identificar si los datos se están distribuyendo de una forma simétrica o no alrededor de su propio promedio. En otras palabras, muestra cómo se distribuyen los datos con respecto a esta media. El coeficiente de asimetría nos puede indicar tres tipos de casos posibles de cómo se distribuyen los datos en torno a esta media. El primer caso, una curva se dice que es asimétricamente positiva si muestra esta forma, en donde en este eje de simetría estaría ubicado el promedio o la media de los datos. Si lo vemos bien, la mayoría de los datos están a la izquierda o son menores que este promedio, y en ese caso se llama curva de asimetría positiva. En el segundo caso, una curva es simétrica si tiene esta distribución en el cual hay una cantidad equivalente de datos a ambos lados de el promedio o la media. Y el tercer caso, una curva es asimétrica negativa si la mayoría de los datos están a la derecha o son superiores a este promedio. Entonces, se dice que la curva tiene asimetría positiva cuando la mayoría de los datos se encuentran por debajo del valor de la media. Es simétrica cuando se distribuyen aproximadamente la misma cantidad de valores en ambos lados de la media. Y se conoce como asimétrica negativa cuando la mayor cantidad de datos se concentran sobre la media. Al calcular el valor del coeficiente de asimetría, podemos identificar si la distribución de los datos es simétrica o asimétrica. Por lo que cuando el valor es igual a 0, la distribución es simétrica. Al ser mayor que 0, presenta una asimetría positiva, y cuando sea menor que 0, presenta una asimetría negativa. Entonces, el 0 de este coeficiente indicará que la curva es simétrica, y en los otros dos casos se hablará siempre de una asimetría. Si el resultado de este coeficiente de asimetría es positivo, se habla de una asimetría positiva, aunque el gráfico asociado no debe confundirse con que los datos están a la derecha. De hecho, aparentemente es al revés a lo que uno podría intuir. Si el número, de acuerdo a la fórmula con la que se calcula, si este número resulta ser positivo, se habla de una asimetría positiva y significa entonces que los datos están más a la izquierda de la media. La mayoría de los datos están agrupados a la izquierda. Mientras que si el resultado da un valor negativo, significa que hay una asimetría negativa, y esto significa entonces que los datos en su mayoría están a la derecha de este promedio.
Considerando entonces que los valores de este coeficiente de asimetría mm, probablemente no den como valor exacto 0 en ningún caso, siempre va a ser un valor, mm, una cierta cantidad mayor que 0 o menor que 0, entonces se debe definir un criterio, de tal manera que hay una zona en torno al 0 que se va a considerar como equivalente al 0, es decir, una zona cercana al 0 donde se considerará que la curva sigue siendo simétrica, a pesar de no ser exactamente 0. Entonces, en teoría es difícil que una distribución de datos sea simétrica, de acuerdo a la definición dada anteriormente, y por lo tanto que este coeficiente sea 0. Por tal motivo, algunos autores señalan un rango posible de valores para aseverar que hay una simetría en los datos o en la distribución de los datos. En este sentido, se acepta el intervalo entre menos 0,5 hacia la izquierda, quiere decir 0,5 a la izquierda y 0,5 a la derecha. Y en este intervalo amarillo, si el resultado del coeficiente de asimetría está dentro de este rango, entonces se habla o se dice que la distribución sigue siendo simétrica. Mientras que si pasa de estos valores hacia la derecha o hacia la izquierda, se hablaría entonces de una asimetría positiva o de una asimetría negativa dependiendo del caso. Entonces, la distribución es simétrica, lo que significa que aproximadamente, y esto es importante, se indicaría que aproximadamente el 50% de los datos se encuentran a ambos lados de la media, o sea, 50% al lado izquierdo y otro 50% al lado derecho. Esto de forma aproximada. Mientras que en el lado de la simetría negativa, significaría entonces que la mayoría de los datos se concentran por sobre la media o a la derecha de la media. Y en el caso de la asimetría positiva se indica entonces que la mayoría de los datos están concentrados bajo la media o a la izquierda de la media. Pasemos ahora al otro coeficiente, que es el coeficiente de kurtosidad o coeficiente de kurtosis. Si el caso anterior del coeficiente o el criterio de simetría se refería desde el punto de vista horizontal, de la horizontalidad de los datos, si estaban más hacia la derecha o más hacia la izquierda o en el centro, estábamos tomando en cuenta un criterio horizontal. Mientras que en el coeficiente de kurtosis el criterio es más vertical, se refiere más a la verticalidad de los datos. Y por eso también se llama coeficiente de apuntamiento, o qué tan puntuda es la forma de esta curva o de esta distribución de los datos. Entonces, la forma en que se mide es determinar el grado de la concentración de los datos en torno a la media. En otras palabras, mide la mayor o menor cantidad de los datos que se agrupan alrededor de esta media. Si consideramos que la distribución normal presenta una concentración media de las observaciones, es decir, vamos a considerar nuevamente como patrón de referencia a la distribución normal, esta distribución normal se considerará o se define como mesocúrtica. Entonces, en relación a esta definición, se van a definir otras nuevas dos situaciones, y eso es el caso de la distribución leptocúrtica, y esto ocurrirá cuando la agrupación de los datos sea mayor en torno a la media que lo que sería en una distribución normal. Y la otra definición sería platicúrtica, cuando la concentración de datos en torno a la media sea menor que lo que sería en una distribución del tipo normal. Entonces, se dice que la distribución es leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica cuando presentan una alta normal y baja concentración de observaciones en torno a su media, respectivamente. Cuando se calcula el coeficiente de kurtosis, podemos identificar si la distribución presenta una alta, normal o baja concentración de observaciones en torno al promedio. De este modo, si el coeficiente es igual a 0,
existirá una concentración normal de observaciones en torno a la media. Y en este caso es el patrón de referencia cuyo nombre es del tipo mesocúrtica. Si este coeficiente resultara ser mayor que 0, se interpreta como que hay una alta concentración de datos en torno al promedio, por lo que recibe el nombre de leptocúrtica. Y por último, si el coeficiente resultara ser menor que 0, se entiende que hay una baja concentración de datos en torno a este promedio, y este caso recibe el nombre de platicúrtica. Entonces el caso cuando es cercano al 0, o 0, según la definición, es el caso de la distribución normal y recibe el nombre de un coeficiente de curtosidad mesocúrtico. Si el resultado es negativo, se habla de platicúrtico, y si es positivo, se habla de leptocúrtico. En este caso, la forma no da lugar a alguna confusión. La forma, si el resultado tiende a ser positivo, se entiende entonces que hay em, es, es más puntuda la forma de la curva, porque hay mayor concentración de datos en torno a la media. Y si fuera negativo el valor, es porque en realidad hay menos datos agrupados en torno a la media. Esto tomando como patrón un caso de distribución normal que recibe el nombre de mesocúrtica. Entonces, si es mayor que 0, es leptocúrtica; si es menor que 0, es platicúrtica. Al igual que en el caso del coeficiente de asimetría, es teóricamente posible que el coeficiente de kurtosis sea 0. Sin embargo, en la práctica el cálculo y con los datos que uno trabaja, prácticamente esto no ocurre. Por lo tanto, se define otra vez un criterio, el mismo que para el criterio del coeficiente de asimetría, para el coeficiente de kurtosidad. Y esto significa entonces que para valores que estén en el rango entre el menos 0,5 y el 0,5, para estos valores se sigue considerando que es del tipo mesocúrtica. Entonces, de la misma manera que en el análisis de simetría, algunos autores han determinado un rango de valores para el coeficiente de kurtosis, tal como se observa en esta figura. En esta zona, entre el menos 0,5 y 0,5, se define que la distribución es mesocúrtica. Y esto significa entonces que existe una concentración normal de datos. Se dice normal por lo que se había mencionado anteriormente, que es tomando como patrón que una distribución normal tiene esta forma mesocúrtica. Entonces, existe una distribución normal, perdón, concentración normal de los datos u observaciones en torno a este promedio, o a su propio promedio. La distribución se refiere o se define como platicúrtica si el resultado está bajo este menos 0,5, y esto significaría entonces que existe una baja concentración de datos en torno a este promedio. Mientras que en el caso de la leptocúrtica es cuando existe una alta concentración de datos u observaciones en torno a este promedio o esta media, y ocurrirá cuando el número o el coeficiente de kurtosidad sea mayor que 0,5. Esto por la definición que algunos autores han entregado. Ejemplo 1. Medidas de distribución con Excel. Los siguientes datos representan la presión sistólica medida en miligramos de mercurio, correspondientes a un estudio realizado en una muestra de 300 personas de tercera edad. Calcule e interprete los valores de las medidas de distribución. La fórmula en Excel para el coeficiente de kurtosidad es escribir igual kurtosis y tomar el rango de datos. Mientras que para el coeficiente de asimetría es coeficiente.asimetría y tomar el rango de datos. Veremos la interpretación de ambos valores. Hemos visto que en el caso de la kurtosidad, el valor, en este caso negativo, menos 1,1 aproximadamente, está a la izquierda del menos 0,5. Está en la zona negativa, y esto significa entonces que está en esta zona, la zona platicúrtica.
Y eso significaría entonces que existe una baja concentración de datos o observaciones en torno a la media. Por lo tanto, la distribución de la presión sistólica es platicúrtica, por lo que presenta una baja concentración de datos en torno a la media. Mientras que en el caso del coeficiente de asimetría, estaría en el caso encerrado entre el menos 0,5 y el 0,5, y se dice entonces que la distribución de la presión sistólica es simétrica, por lo que existe aproximadamente la misma cantidad de datos en ambos lados de la media. Y esta es la forma de redactar la interpretación de los coeficientes, tanto de curtosidad como de asimetría. Considerar que hay dos medidas de la presión arterial, la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias al latir el corazón, que es la alta. Y la diastólica es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias cuando el corazón se relaja, es decir, entre los latidos. Es la presión baja. Ejemplo 2. El siguiente gráfico muestra la distribución de los sueldos de 430 empleados de la empresa Alfa. Se tiene o se cuenta con el valor del coeficiente de asimetría y el de curtosidad. Interprete los valores. Entonces, viendo estos valores, o viendo el gráfico, podemos darnos cuenta que la distribución de los datos desde el punto de vista horizontal de la horizontalidad están más hacia la izquierda. Esto significa que, de acuerdo a lo que vimos, significa que desde el punto de vista del coeficiente de asimetría, el coeficiente de asimetría debería ser positivo. Es decir, los valores están más hacia la izquierda del promedio. Y es como aparece aquí. El coeficiente de asimetría es prácticamente 1, que pasa, el valor del criterio pasa al valor del 0,5, por lo tanto está en una zona de asimetría del tipo positiva, y eso significa que los datos están más hacia la izquierda del promedio, donde sea que esté el promedio por alguna zona de aquí. Y el coeficiente de curtosidad habla de la agrupación de los datos en torno a la media. Entonces, este valor aproximadamente 0,4 está en la zona del menos 0,5 y 0,5. Eso quiere decir que se habla de una curtosidad del tipo mesocúrtico, es decir, una agrupación normal de los datos en torno a esta media. Entonces, la respuesta para esto sería: la distribución de los sueldos es mesocúrtica, por lo que presenta una concentración normal de los datos en torno a la media. Además, la distribución de los sueldos tiene una asimetría positiva, lo que significa que la mayoría de los datos se concentran bajo esta media o este promedio. Ejemplo 3. El siguiente gráfico muestra la distribución del índice de masa corporal correspondiente a un estudio que se realizó en una muestra de 736 niños en edad escolar. Además, se tiene el valor del coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Interpretar los valores de la distribución. Los datos se ven claramente agrupados a la derecha de la media y eso lo podemos verificar con el coeficiente de asimetría, que está bajo el menos 0,5, es decir, está fuera de la zona cercana al 0, la zona definida, y eso quiere decir que existe una asimetría negativa. Y esta asimetría negativa se interpreta entonces como que los datos están principalmente, o la mayoría de los datos están a la derecha del promedio. Y la distribución además es leptocúrtica. Y esto es porque el coeficiente de kurtosis dio un valor superior al 0,5, positivo, y esto significa entonces que existe una alta concentración de datos en torno a la media, que es como lo que se puede apreciar también aquí. Hay una alta agrupación de datos en torno a la media. Además, lo que se dijo anteriormente, la distribución del índice de masa corporal presenta una asimetría negativa. Y esto significa entonces que la mayoría de los datos se concentran sobre la media. Entonces, teniendo estos coeficientes, lo ideal sería ser capaz de interpretar el coeficiente de kurtosidad y el coeficiente de asimetría incluso sin contar con el gráfico. Y al mismo tiempo,
lo ideal sería ser capaz, aunque sería un poquito más difícil, pero ser capaz de interpretar esta misma información incluso a partir del propio gráfico, sin necesidad de tener los cálculos. Cuadro resumen de los indicadores estadísticos. Los indicadores estadísticos se dividen en los que dan referencia a la posición dentro de una distribución de datos. Hay algunos indicadores estadísticos que se refieren a cómo estos datos están dispersos. Y un tercer criterio son los indicadores que dan cuenta de cómo están distribuidos estos datos. Dentro de los datos o los indicadores que son del tipo de posición, existen aquellos que son de tendencia central, que en el fondo habla cómo están agrupados estos datos en torno a ciertos valores, y estos valores son principalmente la media, la moda y la mediana. Mientras que aquellos de posición pero de tendencia no central se refiere a lugares dentro de la distribución que permiten dar cuenta de cómo se están distribuyendo. Dentro de estos percentiles habían casos particulares que se denominaban quintiles, cuartiles, y de tal manera que podíamos ver cuántos valores habían dentro de un cierto rango de valores. Dentro de los indicadores estadísticos del tipo de dispersión existían el rango, la varianza, desviación estándar y el coeficiente de variación. Y para finalizar, dentro de los indicadores estadísticos se encuentran los de distribución, que dan cuenta de cómo se distribuyen los datos en torno a la media desde el criterio horizontal y con el criterio vertical. Desde el punto de vista horizontal existe el coeficiente de asimetría, y desde el punto de vista de la verticalidad o de la qué tan puntuda es la distribución en torno a la media, existe el coeficiente de kurtosis.